invito a que cierren sus ojos. Vamos a hacer una breve oración para entregar a Dios este momento de la palabra y que esta palabra pueda venir y ser de provecho para nuestro espíritu, para nuestra persona. Padre, te damos gracias por este tiempo. Señor, bendigo a cada una de las personas que nos están escuchando en vivo y también las que nos están escuchando a través de las redes sociales. Señor, te pido que tu espíritu pueda ir hasta el corazón de cada persona y pueda venir y trabajar en su corazón, pueda trabajar en su mente, pueda trabajar en su espíritu, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Ok, este mes hemos estado hablando acerca de compartir y hoy vamos a concluir parte de este tema. En las semanas anteriores estuvimos hablando acerca de compartir a Jesucristo. Recuerdan que teníamos que compartir a Jesucristo. Y una de las formas de compartir a Jesucristo era a través de nuestros testimonios. Recordamos que escuchamos, por ejemplo, aquí en Brandville escuchamos el testimonio de nuestro hermano Fred. En Matamoros escuchamos el testimonio del pastor Juan. Pero cada uno de nosotros tiene un testimonio, ¿sí? Y yo he escuchado, ¿verdad? Que algunas personas últimamente han tenido esa oportunidad de decirle a la gente lo que Dios está haciendo en su vida. Entonces tú tienes que entender que eso es algo muy importante, que constantemente tú le estás diciendo a la gente, porque la gente empieza a verte cosas diferentes. La gente va a empezar a ver, si eres mujer, te van a decir que estás más joven, que estás más bonita, que algo está pasando en ti, ¿verdad? Y haz cuenta que tú le vas a querer echar las culpas a las cremas o le vas a querer echar la culpa a lo que el ginecólogo está haciendo, pero realmente lo que Dios está haciendo en ti, eso es lo que te pone en una posición mejor delante de la gente, ¿sí? Después también hablamos acerca de compartir la familia. Recuerden que estábamos hablando, por ejemplo, de Rahab. Ruth habló acerca de Rahab. Era una mujer que no solamente se preocupó por ella, sino se preocupó por toda su familia y por sus generaciones. Hoy, el día de hoy, vamos a estar hablando acerca de recursos. Y yo quiero hablar de un hombre que compartió todo. Todo lo que él tenía lo compartió. Y él empezó desde un punto en donde él no era nada ni era nadie, ¿sí? Los voy a invitar a que busquen 1 Crónicas 29:14. Voy a invitar a alguien que me esté viendo en la computadora. Normalmente la gente, o más bien no la gente, las personas que se paran en el púlpito, cuando empiezan a leer mucha Biblia, dicen a las personas, les pido una disculpa porque vamos a leer bastante la palabra de Dios. Pues es que eso venimos, a leer la palabra de Dios. Entonces yo quiero que usted venga y entienda que su vida y mi vida es edificada en la palabra de Dios. Entonces cuando leemos la palabra de Dios, dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, que viene y penetra en nuestro corazón. Entonces mis palabras realmente no van a cambiarte. Mis palabras realmente no van a hacer un cambio en tu vida. Quien va a hacer el cambio en tu vida es la palabra de Dios. Entonces, ¿vamos a leer mucha Biblia? Sí. Vamos a leer bastante Biblia, ¿ok? Entonces, 1 Crónicas 29:14. Lo voy a leer yo y si usted lo tiene, léalo. Y si no, escucha o lo puede leer en la pantalla. Dice, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Este capítulo es un capítulo donde David viene y habla de cómo Dios lo ha bendecido y cómo David empieza a dar todo lo que él tiene. Entonces, ahorita vamos a tocar el punto de los recursos. Y tal vez usted dice, ya salió el peine. El chiste era hablar de dinero. Pues no, yo te voy a hablar de lo que David recibió y cómo después él pudo mostrar la bendición que Dios había traído a su vida. Dice que era un hombre que era un pastor de ovejas. Vamos a recordar un poquito la historia de David. Vamos a estar viendo mucha Biblia, algunas partes me voy a ir rapidito, en otras las vamos a leer detenidamente,
pero yo quiero que usted se vaya ubicando en la palabra de Dios. Por ejemplo, cuando usted oye que vamos a leer en Primera de Samuel, usted sabe que vamos a hablar de varias personas, específicamente a Saúl, vamos a hablar de David, vamos a hablar de Jonathan, vamos a hablar de cosas que pasaron alrededor de sus vidas, porque Samuel describe todo lo que pasó a través de ellos, historias, guerras, situaciones difíciles, situaciones complicadas, victorias, todo escribe Samuel acerca de estos reyes, porque Samuel escribe sobre un viejo pacto y escribe sobre un nuevo pacto. ¿Quién era el antiguo pacto? Todo lo que representaba Saúl. ¿Quién es el nuevo pacto? Todo lo que representa David. Por eso nosotros venimos del nuevo pacto. ¿Por qué? Porque nosotros venimos de la simiente de David, que es Jesucristo. Y dice 1 Samuel capítulo 17, del 34 al 37. Esta es una plática que tiene Saúl con David. ¿Se acuerdan de Goliat? ¿Quién era Goliat? Era un incircunciso filisteo que estaba atacando al pueblo y retando al pueblo de Israel por 40 días y 40 noches. Dice que en la mañana se levantaba y le decía, a ver, ¿quién de ustedes quiere pelearse conmigo? Y dice que ya todos estaban amedrentados, todos tenían miedo de este gigante. Pero dice que David llegó al campamento y dijo, ¿cómo este hombre se atreve a retar a Dios? Porque cuando lo retas al pueblo de Dios, pues realmente estás retando a Dios mismo. Entonces, esta plática la tiene David con Saúl. Y dice el versículo 34. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de ovejas de su padre. Cuando venía un león o un oso, tomaba algún cordero de la manada, al 35. Salía yo tras de él, lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, le echaba mano a su quijada, lo hería y lo mataba. El 36. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso, ya está hablando de Goliat, como uno de ellos, porque lo que ha provocado es al ejército del Dios viviente. El 37. Añadió David, Jehová que me ha librado de las garras del león, las garras del oso también me librará de las manos de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová estará contigo. Si usted se fija, lo primero que él dijo, su siervo era un pastor de ovejas de su padre. Hablamos de un hombre que ni siquiera era un guerrero. Hablamos de un hombre que ni sabía pelear. Hablamos de un hombre que era todavía un adolescente. Era un joven, era una persona sin experiencia, sin muchas habilidades, pero era un hombre que portaba la presencia de Dios. Entonces nosotros vamos a ver ahorita cómo es que portaba la presencia de Dios. En 1 Samuel capítulo 16, versículo 11 en adelante, nosotros empezamos a ver cómo David, ¿sí?, está él cuidando las ovejas y llega Samuel a la casa de su papá y le dice, tráeme a todos tus hijos, y empieza a traerles al hijo más grandote, al que pensó que podía ser el rey de Israel. Se lo trajo y dijo Samuel, no, este no es. Y Samuel había pensado que sí, pero él se había ido por lo que vieron sus ojos. Dijo, no, este no es, tráeme otro. Y así empezaron a desfilar todos los hijos de Isaí, y ninguno era el que estaba buscando Samuel. Y hasta dijeron, oye, pues me equivoqué de casa, o ¿qué pasó? Entonces dice que en el 11 Samuel le dijo a Isaí, ¿estos son todos tus hijos? Y él respondió, aún queda el menor, que está apacentando las ovejas. Entonces Samuel le dijo a Isaí, manda a buscarlo, pues no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga acá. 12. Y envió por él y lo hizo traer. Dice, fíjate, esto que va a mencionar aquí no es realmente lo que era su apariencia, pero yo quiero que veas que esto fue lo que vio Dios.
porque su papá ni siquiera había invitado a David. El papá no pensó que David podría interesarle a Dios. Ni siquiera lo invitó a comer. Él andaba cuidando allá las ovejas. Y después dice que le dijo, dice, envió por él y lo hizo entrar. Dice, era rubio y de ojos hermosos y bien parecidos. Y el Señor le dijo, levántate y úngelo porque este es. Aquí cuando estamos viendo, esta es la forma que Dios ve a David, ¿sí? No estamos viendo la forma física, porque si nosotros vemos en versículos anteriores, vemos que sus hermanos estaban igual, nomás que todavía más grandotes, más guapos, todavía se veían mejor. Pero Dios le dice, no te fijes en la apariencia. Y luego después menciona y dice Dios que lo ve, ¿sí? Un hombre, o sea, que le agradó a Dios. Y nosotros vamos a ver cómo dice el verso 13. Entonces Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y ahí viene lo más interesante. Y el Espíritu del Señor vino como poderosamente sobre él. Y David desde aquel día, a David desde aquel día en adelante. Y luego después dice que Samuel ya se retiró. Aquí nosotros vemos cómo una persona que estaba en el anonimato, Dios lo llama. Una persona que no existía para los demás, Dios lo llama. Yo te quiero decir porque hay veces que nos podemos sentir así. ¿Cuántas veces te has sentido tú en el anonimato? ¿Has sentido que nadie te ve? ¿Has sentido que a nadie le llamas la atención por cómo te ves? ¿Sí? Que a nadie se interesa en ti. Tal vez tú piensas que nadie da un cacahuate por ti, porque pues, el papá de David ni siquiera pensó en David. No estaba en los planes de él. Pero dice que Dios se agradó de David. Y vamos a ver por qué se agradó Dios de David. Cuando vemos que Dios saca a un hombre del anonimato, empezamos a observar y a ver meticulosamente qué cualidades tenía este hombre. Dice, vemos en la historia un hombre que no tenía nada, que era un simple pastor de ovejas. Fue ungido rey. Dios lo saca del anonimato y el Espíritu de Dios vino sobre él poderosamente. Ahora vamos a ver que era un hombre que sabía adorar y sabía llegar a la presencia de Dios. Y dice que los malos espíritus se iban cuando él lo escuchaban adorar. Vamos a ver en la historia de Samuel, vemos en el capítulo 16. Voy a platicaros un poquito de Saúl. Dice que Saúl era el rey de Israel, pero dice que venía un espíritu malo de parte de Jehová y lo atormentaba. Y alguien le dijo, busca a alguien que sepa tocar, en ese caso era el arpa, alguien que sepa adorar y que venga y adore delante de ti para que ese espíritu se vaya. Y dice el 16:14, y el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y lo atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Dice, y los criados de Saúl le dijeron, he aquí un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen alguno que sepa tocar el arpa, para cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano, ¿sí?, y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados, buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Si te fijas cómo empieza a aparecer parte de la cualidad de David. David era un hombre adorador. Y no estoy hablando que tú tengas que tocar un instrumento. Estoy hablando de un hombre que sabe llegar a la presencia de Dios. Cuando tú eres una persona que tú sabes llegar a la presencia de Dios, los espíritus que están alrededor tuyo, que vienen y atormentan tu vida, se van a ir. Cuando una persona te dice, ¿sabes qué? Es que tengo depresión, es que tengo ansiedad, es que estoy pasando por momentos muy difíciles. Es verdad que tal vez sea así,
Pero ¿qué te está diciendo esa persona? Te está diciendo, oye, quiero oír que empieces a adorar. Quiero oír que empieces a orar por mí. ¿Por qué? Porque cuando yo hablo contigo me siento bien. Cuando yo hablo contigo siento la presencia de Dios en mi vida. Cuando yo hablo contigo estoy tranquilo, estoy en paz. Y tú tienes que entender que nosotros vamos a ser esas personas que vienen y traen alivio a otras personas, que traen alivio al que está en una dificultad. Y el 18 dice, entonces los criados respondieron diciendo, he aquí he visto a un hijo de Isaí de Belén. Volvemos otra vez a Isaí, ¿sí? Que era el papá de David. Dice que sabe tocar que sabe tocar y es como valiente, vigoroso, un hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. A ver, cuando estamos hablando que era un hombre insignificante, que era un pastor de ovejas, que su papá ni siquiera pensó en él, que ni siquiera se imaginó que podía llegar a ser ungido como rey. Pero dice que, ¿cómo lo describieron? Era un hombre valiente, vigoroso, un hombre de guerra, prudente en sus palabras, hermoso, y Jehová estaba con él. Dice, y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo, envíame a David tu hijo, el que está ¿con qué? Con las ovejas. ¿Cómo es posible que un hombre era valiente y vigoroso, hombre de guerra, estaba cuidando ovejas? Estaba haciendo el trabajo más insignificante que existía en ese tiempo. Era el trabajo más fácil que había. Pero Dios vio el corazón de David. Y tal vez tú estás ahorita en un lugar que no puedes considerarte en un lugar de relevancia o de importancia o de liderazgo, pero Dios está viendo tu corazón. ¿Y qué hacía David? Dice que mientras que David era pastor, escribió muchos salmos. ¿Cuáles son los salmos que más conocemos? El Salmo 23, ¿cómo dice? Jehová es mi pastor. Haz de cuenta que David compartió tanto con las ovejas que pudo identificarse con una oveja, porque él sabía lo que él como pastor significaba para esa oveja. Ahora él entiende qué es lo que significa él, o Dios para él. Dice, Jehová es mi pastor. Y así como ese, escribió muchísimos salmos. Era un hombre que estaba lleno de la presencia de Dios. Y luego dice que Isaí pues agarró ahí unas cosas para mandárselas, ahí un regalito al rey, le mandó vino, un cabrito y lo envió a Saúl. El 21 dice, y viendo David a Saúl, estuvo delante de él y le amó mucho y le hizo su paje de armas. Y Saúl le envió a decir a Isaí, te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor del espíritu malo que lo apartaba de él, ¿sí? Entonces, si tú te pones a pensar, tú y yo somos hombres que tenemos la capacidad de adorar. Cuando algo no está bien en la casa, tú tienes que pararte y decir, vamos a adorar. Eso es lo que tenemos que hacer todos los martes, ¿verdad? Si no puedes un martes, pues hazlo otro día, el lunes o el jueves, pero tenemos que tener nuestro altar familiar. ¿Por qué? Porque muchas veces puede estar atormentando algo a tus hijos en la casa, a tu esposo, o hasta a ti mismo puede estar algo atormentándote, algo que ni siquiera te das cuenta, pero hay algo que está apartando a tus hijos del propósito de Dios. Algo está apartando a tu esposo o a tu esposa del propósito de Dios. Pero cuando tú vienes y empiezas a adorar, cuando tú vienes y empiezas a leer la palabra de Dios, eso que está mal se va a apartar. Entonces fíjate, David, de ser un hombre que estaba en el anonimato y ser un hombre que tal vez no tenía ningún valor o su vida no pesaba, hoy empieza a agradarle al rey. ¿Por qué le agradaba al rey?
¿sí? Porque era un hombre que portaba la presencia de Dios. Necesitaba que David estuviera cerca. ¿Cuántas personas te necesitan cerca de ti? Tus hijos necesitan que tú y yo estemos cerca de ellos. Pero tenemos que portar la presencia de Dios. Si tú y yo no portamos la presencia de Dios, nosotros no le vamos a proporcionar a nuestros hijos lo que ellos necesitan. Dice que Saúl descansaba, sentía alivio cuando escuchaba a David adorar. En otras palabras, tu familia, mi familia, tiene que sentir alivio cuando tú y yo empezamos a adorar a Dios. Y tal vez tú dices, estoy solo. Empieza a adorar solo en tu casa. Y esa adoración va a llegar hasta el trabajo de tu hijo, va a llegar hasta el trabajo de tu hija, va a llegar hasta la escuela, va a llegar donde anden tus hijos divirtiéndote con sus amigos. Hasta allá va a llegar la presencia de Dios y va a tocar a esos muchachos. Va a tocar a tus hijos. ¿Y qué los va a hacer? Va a hacer regresar y decir, ¿sabes qué, papá? ¿Sabes qué, mamá? Te extrañé. Pero realmente no te extrañaron simplemente porque sus papás, porque eso es normal. Te van a extrañar porque van a extrañar la presencia que Dios tú portas. Lo que tú portas de parte de Dios, ellos lo van a extrañar. Y ellos van a querer estar en la casa. ¿Por qué? Y van a querer hablar contigo. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios está en ti. Eso es lo que le pasaba a David. De ser un hombre insignificante pasar a ser alguien muy importante. Ahora vemos la historia de un hombre que supo ser amigo, que era un hombre que sabía la voluntad del rey y agradaba a la gente que tenía autoridad. Vamos a ver ahí más adelante, dice que Jonathan y David se juraron amistad. ¿Quién era Jonathan? ¿Quién era Jonatán? Jonatán era el hijo de Saúl. Y te voy a decir algo muy interesante. Saúl, Dios ya había dicho que no le agradaba Saúl a Dios. Y ya sabíamos que le iba a quitar el reino, porque había ungido a un nuevo rey. Jonathan iba a ser el siguiente rey, porque le tocaba ser rey. Pero ahora Jonathan se hace amigo de David. Esta historia está bien interesante. Imagínate, el hijo del rey que le toca ser rey se hace amigo del que va a ser el siguiente rey. ¿Qué significa? Que está de enfrente del que le va a quitar todo. Y pasa algo muy interesante. Dice, después David que terminó de hablar con Saúl, Jonathan se hizo muy amigo de David y llegó a quererlo como a sí mismo. Saúl por su parte aquel mismo día tomó a su siervo y no lo dejó volver a su casa de su padre. Y Jonathan y David se juraron eterna amistad, porque Jonathan quería a David como a sí mismo. El 4. Además, Jonathan se quitó la capa, la túnica que llevaba puesta y le dio a David junto su espada, su arco y su cinturón. ¿Qué significaba todo esto? Jonathan reconocía la autoridad, lo nuevo que Dios estaba haciendo en el pueblo de Israel. David ni siquiera tuvo que quitárselo. Él vino y lo entregó. ¿Por qué? Porque dice que Jonathan, aunque él sabía que podía ser el rey de Israel, él no se aferró a eso. Él sabía que Dios quería traer algo nuevo para el pueblo de Dios. Y él mismo amó lo nuevo. Y él decidió dar todo lo que él tenía antes de que así fuese. Y dice, y tenía tanta capacidad David para cumplir con todo lo que Saúl le ordenaba hacer, que Saúl lo puso al mando de hombres de guerra. Era un pastor de ovejas. Ahora ya es el jefe de los ejércitos de Saúl. ¿Cómo puede ser posible? Un hombre que no tuvo una formación militar, ahora está en lugar relevante. ¿Cómo es posible que tú y yo seamos hombres comunes y Dios quiere traernos, o mujeres comunes, y Dios quiere traernos a un lugar de relevancia? Hoy
tú te estás convirtiendo en la persona que nunca te imaginaste convertirte. Hoy Dios está trayéndote a un nivel donde tú no conocías ese nivel, donde la gente va a empezar a quedarse maravillada con lo que tú estás hablando. Y van a decir, ¿cómo? O sea, Pili hablando con esa fuerza, con esa autoridad. Sí. ¿Por qué? Porque la presencia de hoy está en Pili. Malú hablando así, Malú. ¿Cuándo íbamos a ver a Malú hablando así? Lo vamos a ver hablando así con el momento que la presencia de Dios viene y se deposita en ella. Hoy está pasando algo en la vida de Malú. Hoy está pasando algo en sus hijos. Hoy está pasando algo en tu familia. Entonces no importa que seas una persona que te considera simple, que te ves sencilla ante los ojos de las personas. Acuérdate, David era un simple pastor de ovejas. Pero Dios lo trajo de un simple pastor de ovejas hasta el palacio. Entonces Dios quiere traernos hasta un lugar de relevancia en nuestra vida. Y nada más les quiero recordar, Jonathan representaba el viejo pacto. Pero Jonathan sabía que venía algo nuevo, que era más grande que lo que él tenía. Y él dio todo, su capa, su espada, su cinto, su arco, todo lo dio, porque él reconoció que lo que venía era mucho mejor que lo que tenía antes. Entonces hoy tú y yo tenemos que reconocer que lo que Dios quiere traer a nuestra vida es mucho mejor que lo que teníamos antes. No nos aferremos a lo que teníamos antes. Dice, vemos a un hombre que sufrió al punto de casi perder su vida, pero Dios lo cubrió a través de Jonathan, quien debía ser rey y que representaba el viejo pacto, pero amaba a David y quiso que el nuevo pacto tuviera efecto en su vida. Dice que Saúl, cuando se dio cuenta, Saúl se dio cuenta que David iba creciendo, porque se acuerdan que cuando llegó Saúl y David, dice que las mujeres, como siempre, ¿verdad?, se pusieron a cantar una canción que le molestó a Saúl. Y dijo, Saúl mató a sus miles y David mató a sus 10,000. Y dijo, ¿qué pasó? Yo aquí soy el rey, ¿cómo que él a 10,000 y yo a 1,000? Y dice que ahí empezó el celo. Y dice que empezó un espíritu para asesinar a David. En su espíritu él quería asesinar a David. Y dice que empezó a planear todo. Y dice el versículo 19. Y Saúl ordenó a su hijo Jonathan y a todos sus oficiales que mataran a David. Pero Jonathan, que quería mucho a David, lo puso sobre aviso. Y le dijo, Saúl mi padre está tratando de matarte. Así que mañana temprano ten cuidado y quédate escondido en un lugar secreto. Jonathan pudo ver que el propósito de Dios no podía ser destruido. Y Jonathan, aunque él representaba perder todo lo que él tenía, él prefirió guardar el propósito de Dios para el pueblo de Israel. Entonces, vemos en la historia a un hombre que estuvo lleno de compasión, no solo por su amigo, sino también por el que quiso buscar su muerte. Dice que pasó lo inevitable. En una guerra perdió la vida Saúl y perdió la vida Jonathan. Y dice que cuando David escuchó eso, dice que él rasgó su ropa en señal de dolor. Y lloraron y lamentaron la muerte de Saúl y la muerte de Jonathan. Lo mismo que la derrota del pueblo de Israel. Lo andaba buscando para matarlo. ¿Cuántos de nosotros hubiéramos dicho, gracias Dios, me lo quitaste de encima? Pero era un hombre que demostraba qué tipo de carácter tenía. Era un hombre que tenía, o sea, una capacidad, ¿sí?, de cumplir esos acuerdos que él tenía, esos compromisos que él tenía. Él amaba tanto a Jonathan, él amó tanto a Saúl, aunque Saúl buscó su muerte, que el día que lo mataron, él lloró amargamente. Y dice 2 Samuel, capítulo 9, ¿sí?, ahí habla
de lo que pasó. David se preguntó, ¿existirá alguien que haya quedado de la casa de Saúl? O sea, imagínate, ¿ha quedado alguien de la familia del que me quería matar? ¿Quedó alguien del que me quería destruir? Y dice el versículo 1 del capítulo 9. Y dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia por amor a Jonathan? Fíjate lo que él quería hacer. ¿Hay alguien que yo pueda demostrarle bondad hacia el que me quería matar? ¿Hay alguien que pueda yo servir? ¿Alguien que yo pueda hacer un bien? Y dice que vino Mefiboset, hijo de Jonathan, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David a Mefiboset, y respondió, he aquí, soy tu siervo. Y dijo David, no tengas temor. Porque imagínate, este hombre estaba inválido. Yo creo que él dijo, oye, si mi abuelo lo quería matar, y ahora que ya se murió mi abuelo, el único que se murió mi papá, el único que puede ir al reino soy yo. Seguro este hombre me quiere matar a mí. Está buscando a ver quién quedó vivo para entonces él poder apoderarse del reino. Pero a David le dijo, no tengas temor, porque a la verdad haré contigo misericordia por amor a Jonathan tu padre. Y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre y comerás siempre en mi mesa. Cuando nosotros empezamos a ver esto, yo quiero que ustedes vean un resumen de la vida de David. Número 1, vemos a un joven que pasó desapercibido por todos, incluso por su familia. Vemos a un joven que era pastor de ovejas, y de pastor de ovejas se convirtió en guerrero, y después de guerrero se convirtió en un rey. Vemos a un joven que fue un gran amigo. Vemos a un hombre humilde que fue nombrado rey y mostró misericordia para el descendiente del que buscaba su muerte. Si leemos las historias de David, veremos muchos ejemplos de quién fue el rey David. Incluso Dios no ocultó su pecado. Vemos que fue un hombre que pecó. Y la Biblia lo menciona a detalle, el pecado de David. Pero también muestra cómo Dios lo restauró. Y también muestra cómo se arrepintió y cómo sufrió por haber pecado contra Dios. Y vamos a concentrarnos, toda esta historia fue para llegar al tiempo de mi conclusión, para llegar al tiempo de hablarles de lo que estaba pasando en 1 Crónicas 29. Ese último capítulo es el que nos habla acerca de los últimos días de David. Era cuando David va a pasar su reino a Salomón, su hijo. Dice que en el antiguo tiempo no existía un lugar, un templo para Dios. Y David tuvo en su corazón construir un templo. No se le permitió construir el templo físicamente, pero sí se le permitió reunir todos los materiales para la construcción del templo. Dice 1 Crónicas 29. Después dijo el rey David a toda la asamblea, solamente a Salomón mi hijo ha elegido Dios. Él es joven y tierno de edad. Y la obra es grande, porque la casa no es para un hombre, sino para Jehová Dios. Y en los siguientes versículos vemos a un hombre realmente agradecido y reconociendo a Dios como su todo. Nosotros tenemos que entender, ¿sí?, que Dios realmente es nuestro todo. En el versículo 2 dice, yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de Dios. Ahí yo se lo voy a resumir. Dice, oro, plata, bronce, hierro, madera, piedras de ónice, piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores y toda clase de piedras preciosas y piedras de mármol en abundancia. Versículo 3. Además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de Dios, yo he guardado mi tesoro particular,
oro y plata. Sí, que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, dice, he dado para Dios para la casa de mi Dios. El 5. Al final del versículo 5 dice una pregunta. ¿Quién quiere hacer ofrenda voluntaria a Jehová? Y esa misma pregunta la voy a hacer yo a ustedes hoy. ¿Quién quiere hacer ofrenda voluntaria a Jehová? Yo quiero que tú analices todo lo que te platiqué. Vimos la historia de un niño que era insignificante, que estaba en el anonimato. Un niño que nadie daba por él nada. Pero Dios lo escogió y Dios lo trajo y lo fue poniendo en un lugar más importante cada vez y cada vez. Y lo fue llevando hasta llegar a ser el rey de Israel. Y dice que Dios le prometió que su reino iba a ser para siempre. Y hasta el día de hoy nosotros vemos que su reino es para siempre. ¿Por qué? Porque Él es la simiente de donde viene Jesucristo. Y Jesucristo es el Rey eterno y el Rey para siempre. Por eso el reino de David siempre ha estado presente. Entonces, imagínate cómo un hombre viene y Dios le confía todo, pero se lo confió cuando era nadie. ¿Sí? No, si tú te fijas, o sea, él no es agradecido, o sea, porque él nació en una cuna de ricos o porque él tenía todo, sino que él fue agradecido porque dice que desde su juventud él era el portador de la presencia de Dios en su vida. Y todos los cambios que pasaron en su vida y toda la transformación que sufrió su vida fue porque él era un portador de la presencia de Dios. ¿A dónde quiero llevarte el día de hoy? Hay mucha gente que viene y tal vez te dice que quiere sacar tus recursos y te motiva y empieza a hablarte y empieza a decirte que Dios te va a bendecir y te va a prosperar. Yo les cuento una de las veces que Pati y yo andábamos todavía de novios, fuimos a una convención a Cancún y nos dijeron, me acuerdo, Pati no me va a dejar mentir, dijo el pastor, lo que tú siembres ahorita, Dios te lo va a multiplicar al 100 por 1. Sácale cuentas. ¿Qué es lo que tú necesitas que Dios te dé ahorita para que empieces a sembrar? Y pues a cuenta, Pati y yo andamos de novios y nos motivamos, dijimos, ¿cuánto traes? No, pues yo traigo tanto, y tú, no, pues yo traigo tanto. Y pues hicimos cuentas una vaquita, le dije, no, mira, con esto, por 100 veces, va, pues alcanza para un carro y alcanza para... No, da cuenta que nos motivó ese hombre. Y le dimos dinero, andamos de vacaciones, o sea, andamos en una convención y dimos mucho de lo que teníamos en ese momento. Pero realmente lo que Dios vio en nosotros fue un corazón, ¿me entiendes? Que amaba a Dios. Y déjame decirte que se cumplió, ¿me entiendes? Y se cumplió no por 100, por 1000. Entonces, la persona que está hablando aquí y está parándose y está diciendo que es el tiempo de venir y hacer un compromiso con Dios en nuestras finanzas, era un hombre que no tenía nada. Tú me puedes decir, no, es que cuando yo sea rico yo voy a dar. Quiero decirte que ahorita que tú sientes que no tienes mucho, es el momento de venir y pactar con Dios. Yo no quiero que tú trates hoy de dar simplemente tu mejor ofrenda, sino que quiero que tú vengas y hagas un pacto con Dios y vengas y entiendas cómo Dios puede llegar a bendecirte. Y dice que Dios le habló esto y él habló con todo el pueblo. Ahora vamos a ver la respuesta del pueblo. Dice en el versículo 6, entonces los jefes de familia, ¿ok? ¿Cuántos jefes de familia vemos aquí? Bueno, dice que los jefes de familia, los principales de las tribus de Israel, los jefes militares de centenas, como los administradores de la hacienda del rey, ofrecieron voluntariamente.
está hablando de los lugares de liderazgo. No importa en qué lugar de liderazgo tú estás, tienes que venir y ofrendar voluntariamente. Y dieron para el servicio de la casa de Dios 5,000 talentos, 10,000 dracmas de oro, 10,000 talentos de plata, 18,000 talentos de bronce, 5,000 talentos de hierro, y todo lo que tenían piedras preciosas las dieron al tesoro de la casa de Jehová en mano de Jael Gersonita. Dice, y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Dice, y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente. Cuando tú vienes y traes delante de Dios lo que tú traigas, un peso, $1, $10, $100, $1,000, lo que tú traigas, tiene que ser de una forma voluntaria. Y tiene que ser de una posición de agradecimiento. Tú dices, es que todavía Dios no me ha dado. Pues empieza a creer a Dios y Dios va a abrir las ventanas de los cielos y va a derramar de su bendición. Ahora, yo quiero concluir con la oración que hizo David. Fíjate bien lo que hizo David. En el versículo 10, y así mismo se alegró mucho el rey David. Ya no el pastor de ovejas, el rey David. Pero él recuerda desde sus inicios. Y dice, y bendijo a Jehová delante de toda la congregación. Y dijo David, bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas estas cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas, oh Jehová. De Jehová es el reino y tú eres excelso sobre todos. Número 12, importantísimo. Las riquezas y la gloria proceden ¿de quién? De ti. Las riquezas y la gloria proceden de Dios. Y tú dominas todo sobre todo. Y en tu mano está la fuerza y el poder. Y en tu mano hacer ¿qué? Grande, y el de dar poder a todos. Entonces nosotros tenemos que entender, fíjate lo que estaba hablando David. David estaba hablando de una forma de profetizar lo que iba a suceder al pueblo de Israel. ¿Cuántos hemos oído que el pueblo de Israel es un pueblo de mucho dinero? Que es un pueblo de ricos. Que el pueblo de Israel empieza un negocio y le va bien. El hombre de Israel empieza una empresa y le va bien. Es un hombre que acumula mucho dinero. Es un hombre que Dios lo bendice grandemente. Y todo empieza desde que ese hombre entiende que todo eso procede de Dios. Pero nosotros venimos de un mundo que nos dijeron que no nos merecemos nada. Venimos de un mundo que nos dice que nos tenemos que conformar con poco. Venimos de un mundo que nos dice que tenemos que vivir en la miseria, que tenemos que estar viviendo de mes a mes, que tenemos que estar viviendo de una manera escasa. Pero David empieza a hablar de una manera con tanta autoridad que te dice, ¿sí? Las riquezas y la gloria proceden de Dios y tú dominas sobre todo. Entonces, si tú eres el portador de la presencia de Dios en tu vida, ¿qué crees que es lo que va a empezar a suceder? Dios va a empezar a bendecirte. Dios va a empezar a prosperarte. Dios va a empezar a dar el deseo de tu corazón. Dios va a empezar a cumplir el deseo del corazón de tus hijos. Pero tú tienes que pararte desde la posición de gratitud y entender que lo que nosotros traemos es muestra de nuestra adoración. Es muestra de nuestra gratitud ante Dios. Créeme, estamos construyendo algo diferente. No estamos construyendo algo, ¿sí?, de lo que la mayoría de la gente venimos huyendo. ¿De qué venimos huyendo? Venimos huyendo de pastores, ¿sí?, que usan a la iglesia para hacerse ricos. Venimos huyendo de lugares donde pastores usan a la iglesia para acumular riqueza. Venimos huyendo de lugares donde nos engañaron y nos timaron y nos quitaron lo que teníamos a costa del evangelio.
Pero hoy nosotros queremos venir y pararnos y construir realmente lo nuevo, nuevo de Dios. ¿Qué significa eso? Venir y poner nuestros recursos en un lugar seguro. Venir y poner nuestros recursos en un lugar donde se está construyendo y se está edificando. Un lugar donde la presencia de Dios puede habitar sanamente. Donde la presencia de Dios puede venir y funcionar en medio de nosotros. Y hace una pregunta David. Dice en el 13, ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. 14, porque ¿quién soy yo? Ahí empieza a reconocer, ¿quién soy yo? Dice, ¿y quién es mi pueblo para que pudieses ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Todo es de Dios. O sea, lo que usted ganó esta semana no es suyo. Lo que yo gané esta semana no es mío. Alguien me dijo, a ver, pastor, una pregunta. ¿Usted ha dado más de lo que ha sacado de ahí? Digo, por supuesto. Obvio. ¿Por qué? Porque yo no estoy esperando recibir algo, ¿entiende?, de parte de la ofrenda. ¿Por qué? No porque sea malo, sino porque Dios ha dispuesto otra forma de cómo bendecir mi vida. Y quiero decirte que Dios quiere empezar a bendecir tu vida de una manera especial, de una manera diferente. Y esa pregunta es, ¿quién soy yo? ¿Quién eres tú? ¿Sí? Dice, porque nosotros, extranjeros y advenedizos, somos delante de ti. Yo creo que el único que es de aquí es Tim. Todos los demás venimos de México. ¿Sí? Somos extranjeros, somos advenedizos. ¿Sí? O sea, Dios nos trajo aquí con un propósito. Dios nos trajo aquí con un proyecto. Dice el 16, oh Jehová Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar tu casa en un santo nombre, de tu mano es y todo es tuyo. Aquí nosotros vemos cómo dice, y Dios, el 17, y Dios mío, tú que escudriñas los corazones y la rectitud te agrada. Por eso yo con rectitud de mi corazón voluntariamente te he ofrecido todo esto. Y ahora he visto con alegría que tu pueblo se ha reunido aquí ahora y ha dado a ti espontáneamente. Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Dios de nuestros padres, conserva perpetuamente esta voluntad en el corazón de tu pueblo y encamínalos a tu corazón hacia ti. Yo quiero terminar con esto. Todo lo que tú tienes ahorita procede de Dios. Y todo lo que va a venir procede de Dios. Y ese espíritu de nosotros venir y dar nunca tiene que ser con temor. Si tú vas a echar un dólar al ofrendero y tienes miedo de quedarte sin dinero, no lo hagas. Porque esto tiene que ser algo voluntario. Tiene que ser algo espontáneo. Algo que Dios venga y te dice, suelta. Porque cuando tú sueltas, te voy a dar más. Y Dios quiere, dice que Él nos ha dado, le dio tanto en abundancia. Ahora, vamos a prepararnos ya para ir a la oración. Yo quiero que pongas atención en esto. David, un hombre que pasó desapercibido. Tratemos de identificarnos con David. Tratemos de ponernos en los zapatos de David. Una persona que hacía un trabajo muy simple, que era pastor de ovejas. Todos aquí creo que tenemos trabajos muy simples, trabajos muy sencillos, trabajos que creemos que pasamos desapercibidos de la gente. Muchos decimos, ¿quién se va a fijar en mí? Muchas veces, a veces nosotros mismos nos despreciamos. Y a veces decimos, somos poca cosa. Y no pasa nada. David también lo sintió. Y David también lo dijo. Pero él reconoció que él fue prosperado porque la presencia de Dios vivía en él.
porque la presencia de Dios era parte de su vida. Entonces yo quiero, antes de que tú puedas venir y ofrendar hoy, o el miércoles, o el otro domingo, o cualquier otro día, que puedas venir a ofrendar una ofrenda monetariamente grande, yo quiero que tú vengas y ofrezcas para empezar tu corazón. Tú vengas y ofrezcas tu vida. ¿Por qué? Porque hay talentos, ¿sí? José Ángel, ¿te puedes poner un poquito de música, por favor? Hay talentos en nosotros. Tal vez Dios te ha llamado para los niños, ¿verdad? Sabemos que Dios te ha llamado a los niños. Alejandro, sabemos que Dios te ha llamado con un propósito, ¿sí? Amparito, Dios te ha llamado, ¿sí? Pita, aunque tú piensas que ya es muy grande, Dios te ha llamado. Fred, Margarita, Dios tiene un propósito para ustedes. Pero hay cosas que todavía no te atreves a ofrendar, y es el tiempo de venir y ofrendar, ¿sí? Malú, Rosy, Dios tiene planes para ustedes. Ustedes piensan que nada más están aquí, ¿verdad? Porque pues es domingo y hay que buscar a Dios. No, Dios ya las encontró desde hace mucho y tenía un plan para ustedes, para sus hijos. Ustedes verán a sus nietos, cosas grandes van a ver. ¿Por qué? Porque no somos insignificantes, somos grandes delante de Dios. Tim, Billy, Tim, tú vienes de una cuna de pastores y Dios te tiene con un propósito, y ya les dijeron que ustedes van a ser padres espirituales de muchos. Entonces muchas cosas van a empezar, y el día que tú llegas al cielo te van a recibir y te van a decir: buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entonces cada uno de nosotros, ¿sí? Eduardo, Dios tiene un propósito para tu vida, ¿sí? José Ángel, Ruth, ¿sí? Dios tiene un propósito para tu vida. Edward, ¿sí? Tú eres de los más jóvenes tal vez aquí, o en tu casa eres de los más jóvenes, junto con Esteban, y pareciera que estás en la posición de David. A lo mejor dice: no, pues los más grandes han hecho más cosas más grandes que tú. Pero Dios ve tu corazón y Dios quiere traer algo a tu vida, pero tú tienes que entender, ¿sí? Camila corrió porque se ve que iba a hablar de ella. No, no es cierto, fue al baño. Ok, pero Dios tiene también un propósito para Camila. O sea, no importa su edad. Dice que Dios visitó a David cuando era casi un niño. Yo quiero que ores por tus hijos, yo quiero orar por tus nietos, porque Dios quiere visitarlos y los quiere traer de algo simple y de algo sencillo, los quiere traer a un lugar de mucha importancia. Hay veces que tu propia familia te hizo a un lado y te hizo sentir insignificante, te hizo sentir que no valías nada, te hizo sentir que eras alguien simple y sencillo. Pero en las manos de Dios te puedes convertir en una persona muy importante, solamente con el hecho de ser portador de la presencia de Dios. Entonces yo quiero que ahorita en tu oración tú le digas a Dios: Dios, yo quiero ofrecer mi vida. Porque mira, si tú ofreces tu vida, tu dinero viene junto con contigo. Si tú ofreces tu vida, todo lo demás viene contigo. Y piensa que Dios siempre te va a dar más por el propósito que tú tienes en ti. Dios le dio a David tanto. ¿Por qué? Porque decía: cosa grande vamos a hacer. O sea, vamos a construir algo grande, algo enorme. Entonces, si Dios tiene un propósito para ti y para tu familia grande, entiende que lo que Dios va a darte tiene que ser grande para que ese propósito pueda cumplirse. Dios no va a permitir que ese proyecto de vida tuyo y de tus hijos, de tus nietos, se quede a la mitad. Dios no va a permitir que eso se quede en algo no cumplido. Les invito a que se ponga de pie y vamos a orar. Y acuérdate, el altar siempre está abierto. El venir al frente no es otra cosa más que es un paso de fe y decir: yo creo que Dios va a hacer un cambio.
Y yo quiero que hoy tu corazón, que tu mente, tu alma y tu espíritu sea tu mejor ofrenda. Y después ofrece a Dios tus hijos. Y después ofrece a Dios todo lo que tú tienes. Porque reconoce que lo que tú tienes no es por tus fuerzas, no es por tus habilidades, no es por las herencias que te dejaron o que nos dejaron, sino es porque tenemos un Dios así de grande. Y entiende, quiero que tú entiendas que Dios quiere bendecirte y prosperarte de una manera tan grande y tan fuerte, porque de ese tamaño es el propósito que Dios tiene para tu vida. Entonces Dios no puede darte un propósito grande y no darte recursos. Tienes que entender que Dios te da el propósito y te da los recursos de todas las áreas, las habilidades. Acuérdate que David era un hombre que agradaba a los hombres. Era un hombre que conseguía el favor de los hombres. Entonces de aquí en adelante tú vas a empezar a recibir el favor no solamente de los hombres simples, sino también de hombres de autoridad. Y te vas a quedar admirado. ¿Por qué? Porque vas a decir, ¿cómo es posible que estoy empezando a subir en mi trabajo? ¿Cómo es posible que estoy empezando a crecer cuando yo pensé que ya no iba a crecer? ¿Cómo estoy empezando a lograr cosas grandes cuando pensé que ya se había acabado todo para mí? Bueno, vamos a orar. Yo quiero que tú ores y tú te ofrendes, que tú seas la mejor ofrenda para Dios. Tus recursos, esos compromételos como tú quieres. Yo no quiero pedirte que des una ofrenda especial, ni quiero decirte que te comprometas con los diezmos, ni quiero decirte que siembres, no quiero decirte eso. Quiero que Dios sea el que te lo diga, que Dios te haga sentir que ese compromiso que tú tienes con Él no es conmigo, no es con la iglesia, es con Dios. Jonathan iba a ser el siguiente rey. Él vino y trajo su capa y la puso delante del siguiente rey. Hoy tú ven y pon tu capa. ¿Qué es tu capa? Es tu autoridad, es lo que tú tienes. Ven y pon tu espada. ¿Qué es tu espada? Tu fuerza. Sí, hoy pon tu cinto. ¿Qué es tu cinto? Lo que te ciñe. Ven y trae lo que tú tienes y reconoce que el Rey de Reyes quiere tu vida para cosas grandes. Padre, te damos gracias, Dios, por este tiempo, Padre. Señor, gracias por la vida de ese hombre que, aunque era un hombre al principio insignificante y que vivía en el anonimato, que era un hombre que hacía un trabajo muy sencillo, muy simple, tú lo llevaste a llegar a ser el rey de esa nación. Lo llevaste a preparar todos los materiales para construir el templo. Y le diste esa labor a su descendencia, a sus generaciones, para que él pudiera ver que había una continuidad en el propósito de Dios para él y sus generaciones. Padre, hoy en esta mañana, Señor, nos paramos en la misma perspectiva y reconocemos, Señor, que nuestra vida tal vez ha sido insignificante por muchos años. Pero hoy reconocemos que la presencia de Dios hace la diferencia en nuestra vida, Padre. Y reconocemos que la habilidad para hacer riquezas y para hacer cosas grandes en esta tierra proviene de ti, Padre. Hoy, Señor, nosotros venimos y ofrecemos, Señor, nuestra vida. Hoy venimos y ofrendamos nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu delante de ti, Padre. Señor, y dice que ellos traían recursos de todo tipo, Padre, de oro, plata, bronce, hierro, piedras preciosas. Ellos traían todo y lo trajeron en abundancia, porque sabían que tú les ibas a dar más, porque sabían, Señor, que el proyecto era un proyecto grande y era algo pesado por llegar a construir, pero tú proporcionaste todos los bienes para que ellos lo trajeran de una manera espontánea. Hoy reconocemos que todo lo que tenemos y todo lo que vamos a tener proviene de ti. Y hoy reconocemos que todo lo que tenemos y vamos a tener realmente no nos pertenece. Todo es tuyo, Dios.
y lo ponemos a tu servicio, Padre, con la confianza y la seguridad que estamos viniendo a depositar en un lugar seguro, Padre, en un lugar donde se va a utilizar de la manera correcta, Padre, donde nuestra vida, Señor, va a ser una vida útil y va a ser de beneficio y provecho para mucha gente, Padre. Y como portadores de tu presencia, Señor, nosotros podemos orar por la gente, podremos adorar, Padre, y esa gente podrá sentir un cambio en su vida, Padre. Te pido, Señor, que cada uno de mis hermanos que están aquí presentes, que su palabra, Señor, que su persona, que su adoración, que lo que ellos portan, Padre, pueda venir y pueda traer paz a muchos, pueda venir y pueda traer calma a muchos, que pueda venir a ser la respuesta para muchos hombres y para muchas mujeres, Padre. Padre, te doy gracias, Señor, porque hoy reconocemos, Padre, lo que tú quieres hacer con nosotros es algo grande en nosotros, Padre. Señor, gracias, Señor, porque David pudo reconocer que él era grande porque tú lo visitaste, no por sus habilidades, no por sus capacidades, sino porque tú estabas en él y él estaba en ti. Ahora sí nosotros queremos, Señor, estar en ti, que tú estés en nosotros, Padre, para que nosotros seamos fieles testigos en este tiempo de que la presencia de Dios cambia las cosas, que la presencia de Dios hace que todo sea diferente, Padre. Señor, yo declaro que a partir del día de hoy, Señor, nosotros seremos generosos, Señor, en todas las áreas, Señor, con nuestro tiempo, Señor, con nuestros recursos, Padre, con nuestras economías, Padre. Señor, alcanzaremos a mucha gente, Señor, no para la gloria de nosotros o para la gloria de un hombre, sino para tu gloria. Y así como dijo David, ¿quién soy yo, Padre? ¿Quién soy yo? Pero te doy gracias porque aún cuando no éramos nada, tú nos volteaste a ver. Y estás transformando nuestro ambiente. Y estás transformando nuestras generaciones. Y estás transformando lo que está por venir, Padre. Te doy gracias, Señor, porque sé que lo que está por venir aún es mayor, Señor, de mis expectativas. Es más grande de lo que yo me puedo imaginar, Padre, porque dice que tus pensamientos son más grandes que mis pensamientos y tus obras son más grandes de lo que yo pueda hacer, Padre, y yo lo que yo puedo imaginar, Padre. Te doy gracias, Señor, porque sé, Señor, que algo está sucediendo en cada corazón, desde el más pequeño hasta el más grande, Padre. Te doy gracias, Señor, porque yo puedo sentir, Padre, como David en medio de ese momento pudo experimentar la presencia de Dios en su vida. Lo experimentó desde el primer día en que recibió la unción hasta el último día donde entregó su reino a sus generaciones. Y él tuvo la confianza de que todo iba a salir bien porque tú estabas ahí. Así nosotros hoy, Señor, tenemos la confianza que todo va a salir bien. Y lo que nosotros vayamos a traer, Señor, hoy como parte de nuestra ofrenda, como parte de nuestra adoración, Señor, va a ser, Señor, bendecido, Señor, a muchas veces por uno, Padre. No digo que 100 porque te limitaría, Padre. No digo que a 1000 porque te limitaría. Pero sí puedo decir, Padre, que cada dólar, cada moneda que traigamos será multiplicada de una manera sobreabundante sobre nosotros, Padre. Y empezamos a ver, Señor, que la bendición de Jehová va a empezar a inundar nuestras vidas y todo va a empezar a cambiar, Padre. Donde había enfermedad habrá salud, Padre. Donde había escasez habrá abundancia, Señor. Donde había, Señor, problemas va a haber soluciones, Señor. Donde había dificultades va a haber cosas simples y fáciles por realizar, Señor. Señor, te pido, Señor, que tú vengas y cumplas tu propósito en nosotros, Padre. Y así como este momento el Espíritu Santo se derramó en cada uno de los que estaban presentes, te pido que el Espíritu Santo se derrame sobre cada uno de los que estamos aquí. Y que el Espíritu cubra, Señor, que tu presencia cubra nuestras vidas. Que tu presencia cubra
nuestras familias, que tu presencia cubra nuestra casa, Padre. Señor, que el día que nosotros lleguemos a estar delante de tu presencia, Padre, podamos regocijarnos, Señor, con lo que tú hiciste con nosotros. Pero mientras que estamos aquí en esta tierra, Señor, te daremos de lo mejor que tenemos, Padre. No de lo que nos sobra, sino de lo mejor que tenemos, Padre. Y con ese mismo espíritu, Padre, Señor, traeremos nuestras ofrendas, traeremos nuestros diezmos y traeremos, Señor, compromisos. Traeremos pactos contigo, Padre. Pactos que no son humanos ni son forzados, sino que pactos que salen del corazón, Padre. Pacta con tus hijos, Señor. Pacta con tus hijos, Señor. Y que ellos puedan sentir que tu presencia, Señor, los cubre en todas las áreas. Lo declaramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Alejandro, ¿puedes traer el ofrendero, por favor?